Creo que han sobrevolado la Tierra e incluso han aterrizado y han entablado contacto. Creo que han aportado ciertas cosas que nos han ayudado a desarrollarnos. Y creo que la religión bíblica es un ejemplo de cómo han influido en nuestro desarrollo. El éxodo de los judíos de Egipto fue un momento clave en el desarrollo de la religión judeocristiana. A la cabeza de esta migración en masa estaba Moisés, a quien le guiaba un misterioso fenómeno celeste. El Señor se les aparecía durante el día en forma de pilar de nubes para enseñarles el camino. Y por la noche se transformaba en un pilar de fuego para iluminarles. Así podían viajar de día y de noche. Es un elemento de la historia especialmente intrigante para los modernos expertos en ovnis. ¿Quién o qué era ese protector? Creo que era un ovni muy grande, que se apagaba durante el día y brillaba de noche. Proporcionaba luz al campamento que se instalaba debajo. A veces flotaba en el aire durante varios meses seguidos. El pilar de nubes de día y de fuego de noche que guió el éxodo era un objeto en el cielo que aparentemente contenía algún tipo de ente inteligente que se comunicaba oralmente con Moisés durante todo el camino. El ovni jugaba al juego de seguir al jefe. Y el ovni era el jefe. Aunque inicialmente el faraón permitió el éxodo de los judíos, luego cambió de opinión y se lanzó sobre ellos con todos los carros de Egipto y cientos de sus hombres. Fue una persecución que condujo a uno de los acontecimientos más espectaculares de la Biblia, cuando los ejércitos del faraón alcanzaron a los israelitas a orillas del Mar Rojo. Creo que ese ente que volaba sobre el Mar Rojo produjo la separación de las aguas. Hay una teoría que afirma que el sistema de propulsión del objeto extraterrestre apartó las aguas permitiendo a Moisés y sus seguidores cruzar el mar. Después, el Señor le dijo a Moisés que extendiera su mano sobre el mar para que se tragara a los egipcios, a sus carros y a sus jinetes. En mi opinión, la separación de las aguas estuvo causada por algún tipo de fuerza antigravitatoria. Las gentes de la Biblia no habrían sabido cómo explicarlo ni aunque lo presenciaran. Pero creo que si alguien lo hubiera presenciado en la era moderna, nos podrían haber transmitido una versión científica de lo que a los antiguos les pareció sobrenatural. Incluso después de escapar a los egipcios, los judíos tuvieron que enfrentarse a un arduo viaje hasta su tierra prometida de leche y miel. El camino se lo indicaba una nube que los guiaba y protegía a la vez. El pilar de nubes que los guiaba durante el día actuaba como sombrilla. La zona en la que viajaban era un desierto con temperaturas de hasta 50 grados y tardaron 40 años en llegar. El pilar lanzaba maná a los judíos
para alimentarlos durante los 40 años que duró su éxodo. Así los mantuvo vivos en el desierto mientras se gestaba un enorme proyecto de acondicionamiento religioso a manos del ente extraterrestre. Algunas interpretaciones modernas afirman que el ovni les proporcionó mucho más que alimento y refugio. Cuando los israelitas se acercaban a las laderas del monte Sinaí, el pilar de nubes volvió a comunicarse con Moisés. El Señor le dijo a Moisés que se levantara temprano y subiera al monte Sinaí, y que se presentara ante él en lo alto de la montaña. Cuando Jehová aterrizó sobre la cima, advirtió a la gente que se apartara, pero permitió subir a Moisés. Y aparentemente, Moisés subió la nave que había sobre la montaña. Entonces, Moisés subió a la montaña, que quedó cubierta por la nube. El Señor se apareció esta vez en forma de fuego abrasador en la cima del monte, a la vista de todo el pueblo de Israel. Y Moisés penetró en la nube. Los teóricos modernos especulan con que el tiempo que estuvo en la montaña lo pasó en el interior de un ovni. Y cuando llegó a la montaña le sudaba la cara. Lo que implica algún tipo de transmisión de energía entre él y ese ente extraterrestre. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, llevaba en sus manos los 10 mandamientos, las leyes supremas para su pueblo. Entonces se le acercó al pueblo de Israel y él les entregó los mandamientos que el Señor les había ordenado cumplir. Pero si esa enorme columna en el cielo era realmente un ovni y les entregó a los judíos un ordenamiento moral para su sociedad, ¿qué opinaron los antiguos de ello? Según Moisés, el individuo que había en el interior de las columnas de fuego y nubes era Jehová. Jehová es el nombre del Dios nacional de los judíos. Su Dios era un Dios del cielo, un Dios celestial, un Dios que creaba el cielo en la tierra. No creo que a los judíos les costara mucho creerse que la columna de nubes y fuego era Dios. Dios estaba en aquel ovni. Algunos creen que la influencia de los ovnis no se limita a la Biblia judía. Puede hallarse asimismo en la fe cristiana. Miles de años después del Éxodo, el Nuevo Testamento relata la transfiguración de Jesús. Y se transfiguró ante testigos. Sus ropas se volvieron de un color blanco tan deslumbrante que no había cal en la tierra que las pudiera blanquear más. Y aparecieron Elías y Moisés, que se pusieron a hablar con Jesús. Era sorprendente encontrar a Moisés y Elías con Jesús, porque Moisés llevaba muerto cientos de años, y Elías nunca había muerto sobre la tierra, porque había sido elevado al cielo en un carro de fuego, y no se le había vuelto a ver hasta entonces. ¿Eran los carros de fuego de Elías y la nube brillante de Moisés en el monte Sinaí el mismo ente? Y fue esa misma nube u ovni la que trasladó a Elías y Moisés a la transfiguración de Jesús. Creo que se trata de un fenómeno reincidente en la Biblia. Un objeto extraño que aparece en el cielo y una voz que sale de él. Aparece durante el Éxodo en forma de columna de nubes que habla a Moisés. Y aparece en el relato de la transfiguración. Cada vez que vemos a los profetas bíblicos diciendo cosas raras, ¿no sería un ente extraterrestre el que proporcionaba la información a sus mentes para que dijeran las cosas que decían?
Más de medio milenio antes del nacimiento de Cristo, un grupo de exiliados judíos se hallaba cautivo a orillas del río Kebar. Entre ellos, un estricto israelita llamado Ezequiel. Se había convertido en profeta prediciendo la caída del reino de Israel. También predicó el mensaje de la esperanza y la salvación. Pero antes, Ezequiel había sido secuestrado por un ente celestial. Cuando miré, había un viento tormentoso del norte aproximándose. Y una gran nube rodeada de brillo con un fuego continuo encendido. Y creo que la religión bíblica es un ejemplo de cómo han influido en nuestro desarrollo. Creo que han sobrevolado la Tierra e incluso han aterrizado y han entablado contacto. Creo que han aportado ciertas cosas que nos han ayudado a desarrollarnos. El éxodo de los judíos de Egipto fue un momento clave en el desarrollo de la religión judeocristiana. A la cabeza de esta migración en masa estaba Moisés, a quien le guiaba un misterioso fenómeno celeste. El Señor se les aparecía durante el día en forma de pilar de nubes para enseñarles el camino.